Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hace parte del proyecto Imaginar la Democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Me acompañan esta vez García, Viridiana Morales y Rodrigo Primi. Este proyecto tuvo una intención primigenia original y era discutir los asuntos que atañen, que tiene que ver con la democracia, alejados de la coyuntura, con una mirada más general, más atemporal, no pegada a las circunstancias de cada momento. Pero yo creo que esa intención tiene sus límites, los de la cordura y la razonabilidad. Y yo creo que esta vez vamos a tener que meternos, así sea tangencialmente, a la coyuntura. Y queremos hablar, ya lo hablamos entre nosotros, de la relación entre democracia en general y violencia política, que es uno de los grandes temas de Colombia en particular, pero del mundo en general. Yo creo que la violencia política es una manifestación, una consecuencia, un síntoma de problemas democráticos más profundos. Y quisiera empezar la conversación por ahí. Si uno ve lo que ocurrió no solo en Colombia, sino en Estados Unidos recientemente, yo creo que la interpretación que tenemos todos inmediatamente es: hay un problema con la democracia, hay algo que está ocurriendo. Esto es, vuelvo y repito, solo una manifestación o síntoma. ¿Quién quisiera empezar a elucubrar un poco sobre esta conexión? Si quieren, yo arranco. Gracias, Rodrigo. Yo creo que, digamos, hay una célebre frase, no sé si es de Schumpeter o se atribuye a Schumpeter, que la democracia es un método de gobierno que, en vez de romper cabezas, cuenta cabezas, y que en esa medida es una forma de regular pacíficamente los conflictos. Es decir, que en vez de que yo tenga que derrotarlo a usted por medios violentos, yo lo derroto a usted por medios electorales, por discusiones electorales, y que entonces la democracia tendría un papel pacificador en ese primer sentido. Sí. Y en un segundo sentido, que tendría un papel pacificador la democracia es en esa idea de en una democracia rigurosa que permite la alternancia, si bien podría uno sostener que no es seguro que el pueblo gobierne, porque gobiernan son usualmente los representantes electos, si la ciudadanía y el pueblo tienen la capacidad de que, si hay gobernantes que no les gustan, pues no tienen que derrocarlos por vías violentas, sino pueden no elegirlos en el siguiente episodio electoral. Entonces, digamos, hay buenos argumentos para sostener un cierto optimismo de que la democracia tiene elementos para permitir una regulación pacífica de los conflictos y para disminuir la violencia en general y la violencia política en particular. Lo que pasa es que también esa es como la visión positiva, clásica, positiva, optimista, diría uno, liberal de las virtudes pacificadoras de la democracia. Yo creo que tiene mucho de cierto. El lío que creo que hemos visto en los últimos años es que también la democracia tiene unas potencialidades de generar dinámicas que alimentan polarizaciones extremas y que alimentan por consiguiente riesgos de violencia. Y creo que es en esa tensión en que estamos viviendo una visión clásica que yo comparto. La democracia pacifica, permite alternancias sin violencia, pero el riesgo es que la lucha democrática, en la medida en que implica la búsqueda de votos, implica una cierta dinámica de polarización y estigmatización, y lo que hemos visto es que hoy esas dinámicas pueden estar siendo más fuertes que las dinámicas en ciertos países, que las lógicas pacificadoras de la democracia. Creo que ahí hay como esa tensión.
Hay una frase interesante que leí alguna vez al ensayista y escritor mexicano Jesús Silva Herzog Márquez, que hablaba refiriéndose a esos conflictos partidistas políticos en México como una guerra civil fría. Y lo que planteaba era que esa guerra civil fría política puede ir generando un clima de opinión que resulte en una guerra civil de verdad, que es este último mecanismo que menciona Rodrigo. En Colombia se ha hablado de eso en esta coyuntura. Claro. Que de alguna manera los conflictos y la polarización política, la ausencia de paz política, podríamos decirlo así, está alimentando un clima de opinión que puede resultar o está resultando en violencia en general y violencia política en particular. Sí, yo agregaría a eso que dice Rodrigo, a ese poder pacificador de la democracia, que hay una serie de fenómenos que no vienen de la democracia misma, sino de la sociedad, y particularmente de la tecnología y de la manera como estamos conversando y como nos estamos comunicando, que están volviendo un poco anacrónicas algunas maneras o instituciones o formas tradicionales de la democracia. Mejor dicho, que van a requerir una regulación muy grande hacia el futuro, si no van a acabar con la democracia misma. Y me refiero a esta cosa de la polarización. La polarización no es nueva, no hay que creer pues, que empezó con las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías con el algoritmo han representado una oportunidad tremenda para los polarizadores, una oportunidad tremenda para los radicales, que antes la tenían difícil con los medios de comunicación tradicionales, y el periodismo, digamos, servía un poco como mecanismo de contención, pero hoy la tienen muy fácil con la volatilidad de la información, con las redes sociales, con la falta de control, con el hecho de que haya más que una conversación democrática, lo que hay es, lo que yo siempre digo, una algarabía, una dispersión tremenda de mensajes, y yo creo que el electorado se confunde. ¿Tú crees, Mauricio, que esa polarización extrema asociada a esta forma nueva de comunicación, a veces me gusta llamarlo como odios artificiales que comienzan a circular por ahí, puede afectar la democracia en el sentido de que ese efecto pacificador ya no será tanto? O sea, que ese cambio tecnológico interactúa con las instituciones democráticas de tal manera que ya ese efecto, que es un precepto que ha estado ahí por siempre, claro, no, pasa, se disminuya, sí. Ocurre ese fenómeno que yo creo que ya lo he mencionado aquí en este podcast o en las columnas, y es que cuando se analiza la opinión de la gente en términos reales, lo que realmente la gente piensa, por lo menos por medio de encuestas, se constata que, digamos que en muchas sociedades la gran mayoría es relativamente moderada, que está en el centro y que los extremos son relativamente marginales. Por ejemplo, en los Estados Unidos se considera que es 8 y 8% de cada lado. Pero cuando uno va a las redes sociales y va a ver la representatividad que esas distintas posiciones reales en la sociedad tienen en el espectro de las redes sociales, encuentra que hay una sobrerepresentación tremenda de los radicales. Y el gran peligro es que los periodistas y los políticos, siguiendo a las redes, atraigan a los votantes que terminan votando teniendo en la mente el espectro de las redes y no el espectro de la realidad. La conexión sería, como en varias etapas, sería esa polarización que es amplificada incluso por los medios de comunicación, que va atrayendo votantes y que resulta en decisiones democráticas, por ejemplo, con el tipo de liderazgos que aparecen, que a su vez, tarde o temprano, vaya a alimentar fenómenos de violencia política, por ejemplo, que esa historia no es muy distinta a la que uno podría imaginarse que está ocurriendo en los Estados Unidos. Viridiana, ¿qué opinas de estas interconexiones? Ustedes son demasiado inteligentes. Muchas variables, demasiado, ¿no? Sí. Demasiado, muchas flechas, yo lo digo, muchas flechas. Pensando como muchas cosas. Yo quisiera hacer un comentario a Rodrigo. La forma como tú planteas la democracia, creo yo que es una democracia ideal, como no las pensamos. Un sistema de reglas, y la metáfora que utilizaste me parece poderosa, no contar cabezas, sino contar votos. Sin embargo, yo pienso que la democracia
de pronto, y no solamente en el momento coyuntural que estamos viviendo en Colombia, en Estados Unidos y realmente en la historia, enfrenta problemas que a los que no nos podemos anticipar. Y en eso viene la dificultad de cómo resolvemos en democracia problemas que se presentan en la democracia, pero que la democracia no ha resuelto. Entonces pienso, por ejemplo, Alejandro decía, bueno, ¿qué causa la violencia en la política? Y yo, como soy de las regiones de Colombia, pienso, bueno, los procesos de toma de decisiones comunes en procesos electorales subyacen problemas como exclusión de personas, abandono territorial, que generan unas complejidades que debe superar la democracia. Es decir, a la democracia nosotros le apostamos a este sistema, pero también para superar la pobreza, para plantear inclusiones, para trabajar en el tema de educación, que en este proyecto venimos hablando desde hace un mes con eso. Entonces yo creo que esas reglas, que la democracia es un sistema para superar o para trabajar en la superación de esos problemas, y cuando no se resuelven, nos encontramos en este revuelto de cómo esa democracia resulta insuficiente para muchas personas y empieza todo el discurso de violencia dentro de la democracia para superar o no para superarnos, sino para seguir hundiéndonos en esos problemas que la institucionalidad democrática no logra superar. Y Mauricio dice, tú hablas de las redes, pero yo creo que la violencia política hoy se aumenta con la facilidad o la inmediatez del discurso de redes, pero históricamente, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros hemos vivido una violencia política enorme. Los grandes escritores, no solamente los sociólogos y los constitucionalistas o abogados, sino Latinoamérica es rica en narradores que han narrado a través de la novela, de la poesía, la violencia política de toda esta región. Es decir, la violencia política en Latinoamérica y en Colombia no es nueva. Evelio Rosero con los ejércitos, o sea, cantidad de obras que nos muestran la violencia en este país, y de la poesía muchísimas autores y autores podemos nombrar. Sin embargo, y de pronto me equivoco, yo pienso, ¿por qué en países donde ha habido violencia política, tanto vertical como horizontal, entendiendo vertical la que ejerce el poder hacia la base y las de nosotros, entre nosotros, porque en Latinoamérica hay países que han superado la violencia política que se concreta muchas veces en el exterminio de mi oponente, aunque sigan con fallas institucionales fuertes, y porque en Colombia continuamos con violencia política, con fallas institucionales, pero seguimos con la misma forma de actuación del exterminio del otro, cortando cabezas, básicamente, y no contando cabezas. O sea, yo me pregunto, en Latinoamérica hay problemas institucionales y económicos serios en muchos países, pero en Colombia, que tenemos más institucionalidad, un sistema de pesos y contrapesos, que de pronto Rodrigo hablará de eso, con lo que está pasando, que yo creo que funciona con todos los riesgos, los peligros o los monstruos que hay encima. Seguimos resolviendo o no resolviendo, sino nos mantenemos en el mismo uso de violencia, del exterminio del otro en democracia. Y ahora tenemos pues este gran momento que estamos viviendo, pero
uno va a las regiones, uno va a los pueblos, a esas democracias subnacionales y se encuentra que todos los días hay exterminio, hay asesinato, hay desplazamiento. O sea, mi pregunta es, ¿por qué en Colombia seguimos con las mismas formas de violencia, de exterminio dentro de la democracia? Yo creo que quiero hacer aquí como una pausa sintética. Yo creo que hay como 2 o 3 ideas sobre la mesa. La una que hace una conexión entre, voy a decirlo de esta manera, las palabras violentas, la forma del debate político y la violencia política. La otra, Viridiana, lo que tú dices es, hay unos problemas de la democracia más profundos que la falta de respeto, que tienen que ver con la misma ineficacia de la democracia, que son problemas que tienen que ver con la presencia del Estado, muy enraizados y que pueden alimentar formas de violencia política y puede surgir este círculo vicioso. La misma violencia también impide cierta presencia del Estado. Quiero mencionar estos dos y quiero que hablemos un poquito de la coyuntura. A mí me parece, y lo voy a decir claramente, quiero provocarlos un poco, que cuando sucede el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, hubo rápidamente una conclusión, y es que esto tenía que ver con ese clima de opinión, con las palabras violentas, tanto que hubo esfuerzos múltiples, uno de la Defensoría del Pueblo, otro de la Comisión Episcopal, por decir, bajemos el tono, autorregulémonos todos en nuestra democracia. Pero no sé si esa es la única causa. O sea, rápidamente llegamos como a esa conclusión que detrás de este crimen claramente político había una conexión con la forma como estábamos conduciendo todos los debates políticos, pero quizás esto es un poco más complejo. Y quizás hay formas de violencia, no solamente política, enraizadas, que tienen que ver con la decía Viridiana, que son causas más directas, menos oblicuas de lo que está ocurriendo. O sea, que no hacer una asociación muy temprana y muy ligera entre ese tipo de debate y la violencia política, porque alguien podría decir lo contrario, ¿no? Dejemos que sean las palabras, dejemos que la gente se insulte. Sí, exacto, que no se maten necesariamente. Yo creo que está bien planteado que hay lógicas que debilitan la capacidad pacificadora de la democracia en la cual yo creo. Una primera lógica es lo que llaman algunos autores polarizaciones corrosivas, no simplemente debate vigoroso, sino polarización corrosiva. Y que es difícil trazar una línea entre lo uno y lo otro. Yo creo que la línea es clara. La línea es que en la polarización corrosiva yo estigmatizo al otro como enemigo y pongo en cuestión las reglas de la democracia. En la polarización corrosiva, si usted gana las elecciones hizo fraude y si yo las gano es legítima. En un debate duro, vigoroso entre izquierda y derecha, no sé, como el que hubo en Francia en los años 70, pues Mitterrand ganó las elecciones por 2%, 1% y nadie cuestionó, porque era un debate vigoroso, pero no era una polarización corrosiva. Porque ahí se ponen en cuestión en esa polarización las reglas de juego, no hay disponibilidad a perder, no se concede oportunamente. Ni y ahí entonces el rol pacificador de la democracia se erosiona profundamente, que es lo que ha sucedido en Estados Unidos, que el Partido Republicano alimenta una polarización corrosiva. Si ellos pierden es que hubo trampa, o Bolsonaro en Brasil. Entonces yo sí creo que hay eso. Y esa polarización corrosiva está muy cerca de la violencia ya. Está muy cerca de la violencia porque yo ya no estoy dispuesto a aceptar su triunfo. Y entonces voy a hacer una toma violenta del Capitolio, unas manifestaciones violentas, voy a hacer una especie de asonada insurrección. Lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Exacto. O lo que pasó con Trump en Estados Unidos, o formas más espontáneas, simplemente algún fanático que dice este es el enemigo. Exacto. Entonces a mí me parece que esa sí juega. No ver al otro como un ciudadano que debate conmigo vigorosamente, pero es un ciudadano. Y ahí se conecta esto con la idea de Mauricio, que estas nuevas formas de comunicación pueden llevar a la polarización corrosiva y a su vez está la violencia. Eso sería como la cadena causal. Y la otra sí creo que es el debate que plantea muy bien Viridiana, que tiene que ver con las ineficacias de la democracia. O sea, que
que una democracia sin un Estado con capacidades es una democracia débil y entonces no es capaz de controlar grupos violentos en la sociedad y no es capaz de controlar economías criminales. O sea que uno necesita una democracia que esté acompañada de un Estado eficaz, que es lo que ha planteado siempre todo el debate de si tenemos que tener primero el Estado eficaz que pacifique y luego la democracia, o uno puede tener los dos al tiempo, que yo lo creo. Entonces yo creo que para pensar la violencia en Colombia, yo creo que toca pensarla en las dos. Yo sí creo que el clima de polarización genera una cierta legitimidad del asesinato de líderes sociales en los territorios y de riesgos de magnicidios, pero que finalmente tiene que haber, digamos, unos grupos criminales con capacidad operativa y que el Estado no tenga la capacidad de controlarlos. Entonces es como esa mezcla la que se empieza a volver explosiva. Esas dos causas, que no necesariamente son sustitutas, pueden coexistir ambas y quizás están coexistiendo hoy en día en Colombia. Me parece, Rodrigo, que es interesante porque se pueden incluso reforzar mutuamente. O sea, muchos de esos grupos armados también participan de la polarización, también tratan de adoptar un lenguaje político polarizante, también participan de la otra democracia, la que no sea por las armas, se da hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, no necesariamente una hay que separarla completamente de la otra. O sea, pueden coexistir y pueden traslaparse, me parece que es interesante. Y por eso, digamos, a veces yo sí estoy de acuerdo con el desescalamiento de la polarización y el aumento del debate público. O sea, que uno desescala la estigmatización del otro y acepta las reglas de la democracia y ahora discutamos duro. Pero si usted me gana la discusión y usted gana el voto en el Congreso, lo ganó legítimamente. Y si yo lo gano, lo gané legítimamente. Y entonces ese desescalamiento, si ocurre, yo creo que permite aumentar las capacidades del Estado para enfrentar los grupos criminales. Por eso creo que sí tiene razón que puede haber retroalimentaciones negativas y retroalimentaciones tal vez positivas. No sé, Mauricio, en cuanto a evidencia empírica, por ejemplo, estaba pensando cuando tú dices nuevas formas de comunicación, que es de alguna manera un asunto general que afecta a todas las democracias del mundo. Uno ve países que no tienen mucha violencia política. Argentina, por ejemplo. El debate político en Argentina hoy en día es casi violento. Es muy duro, son manifestaciones constantes. Incluso el lenguaje político que usan los líderes es casi más polarizante que el que tenemos en Colombia, pero no ha cruzado, por lo menos en los últimos años, esa línea. Tuvieron violencia política en el pasado. Entonces, algo tiene que actuar. Sí. O sea, el solo deterioro del debate político, la sola presencia de las redes sociales, un poco estos odios artificiales de los que hablamos plenamente, no es suficiente para que crucemos esa frontera problemática de la violencia. Es que yo adicionaría a los dos temas que han sido planteados, la democracia como elemento pacificador, sus problemas o sea, la parte institucional y la parte política, yo agregaría como la cultura. Cada país tiene su cultura. Sí. Durante la manifestación de los chalecos amarillos, que duró 11 meses, murió una persona. Aquí las manifestaciones de hace 2 años y medio, o casi 3 años, duraron 2 meses y murieron 60 personas. La facilidad con la que en América Latina, pero sobre todo en Colombia, bajamos el umbral de la violencia, o sea, saltamos fácilmente a coger la pistola y a matar al otro, es parte de nuestra cultura. Y es una cosa que viene desde muy atrás. Don José María Samper hablaba de los viejos, queridos odios en el siglo XIX. Esos odios que se reproducen de generación en generación, porque el hijo oye hablar a su padre de lo que fue la guerra y de lo que hicieron los otros conservadores o liberales contra ellos y contra su familia, y entonces el hijo se lo pasa a sus hijos y los nietos siguen con eso, y así de generación en generación, y la cosa nunca se acaba. Siempre hay unos
odios enquistados en la población. Estoy de acuerdo, pero agregaría una cosa que yo creo que es importante, que han enfatizado como estudiosos de estos temas como Francisco Gutiérrez, y es: Colombia tiene muchos especialistas en violencia, por la tradición de crimen organizado, por el conflicto armado. Entonces, circulan armas, circula gente que sabe manejar armas, sabe enseñar a manejar armas, y por eso puede ocurrir un atentado como el que ocurrió contra Uribe Turbay. Yo creo que en Argentina eso ocurre y de pronto van a la manifestación y le votan. Pero la disponibilidad de armas. No hay disponibilidad de capacidad. De capacidad de enseñarle a un muchacho en algunos días a disparar una pistola, de armarle el operativo y hacer el asesinato. Entonces, Colombia tiene ese saber hacer violento que viene de décadas de conflicto armado, de criminalidad organizada muy violenta. Y el narcotráfico. El narcotráfico que hace que el escalamiento a la violencia política sea mucho más rápido y mucho más fácil. Yo creo que una polarización extrema como la que está viviendo Argentina se demora más por los factores culturales en transitar a la violencia, pero incluso por la no disponibilidad de especialistas en violencia tan grande como en Colombia. Como científico social, si con esta conversación yo quisiera correr una regresión, estuviera haciendo, dijéramos, un trabajo empírico, diría imperialismo de los economistas. No, porque eso es un análisis simplemente cuantitativo, pero diría lo siguiente: de este lado, del lado izquierdo, está la violencia política, la podemos medir de muchas maneras, pero lo que ustedes están planteando es algo interesante, porque es una interacción entre esta polarización extrema, corrosiva, como la llama Rodrigo, pero interactúa con dos elementos. Uno es la cultura, que es el que menciona Mauricio, y otro es el know-how. El know-how que a su vez se desprende de una historia de organizaciones criminales, que quizás tuvieron su origen contemporáneo en el narcotráfico y comienzan a consolidarse en nuestro país a partir de la primera mitad de la década de los 80. Y eso hace que en Colombia entonces esta polarización corrosiva, amplificada por estos dos factores, cultural, histórico y más reciente, pero también que tiene que ver con estas capacidades trágicas, pero capacidades al fin y al cabo que acumula la sociedad. Esto, la conclusión que yo saco entonces es que tenemos que tener más cuidado aún, dadas estas características de la sociedad colombiana con la polarización corrosiva, y que tiene sentido entonces los llamamientos que se han hecho a bajar el tono. ¿Qué opina Viridiana de una perspectiva más territorial? Mira, yo creo que estamos hablando de democracia y violencia política, pero mientras escuchaba ahora a Mauricio, pensaba que esa violencia no solamente, o sea, creo que los colombianos, en Colombia se vive una violencia cotidiana. En Colombia, cuando hay un partido de fútbol, uno se asusta. ¿Cuántos heridos van a salir? Exacto. Cuando hay un partido de fútbol, cuando hay una concentración, incluso en días claves, o sea, el Día de la Madre, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas? Es decir, yo creo que, y esa es mi pregunta, como eso yo con no relación a la intervención en la cultura, ¿no? Exacto. Parte de esto que llama Mauricio, ¿cómo pasamos tan fácil a somos un país en que resolvemos muchos conflictos con violencia. En la familia, o sea, cuántos feminicidios diariamente hay. Últimamente hay más noticias de hijos asesinando a padres, es decir, es una cosa que está como una forma de resolver conflictos que se traslada en lo político, porque en lo político yo creo que, no sé, seguramente me equivoco, pero me parece que los colombianos siempre tenemos que tomar partido. No hay esa posibilidad de simplemente decir, espérate, me lo pienso, no lo tengo tan claro, porque Rodrigo, yo creo que obviamente la polarización la estamos viviendo hoy, pero yo me pregunto en qué época de nuestra historia no la hemos vivido.
Siempre ha habido confrontaciones políticas por el tema territorial, por el tema de mantenimiento del poder. El Frente Nacional fue un intento de superar una violencia política gravísima de la década de los 80. Después inician las violencias que tú nombras, 90, narcotráfico. No olvidemos que cuando pocos años después de la Constitución para la Paz, como empezamos a llamar la Constitución en el 91, se articularon como en el 94 las Autodefensas Unidas de Colombia y empieza siempre un proceso de polarización, o sea, ¿cuándo se ha acabado? Cuando Uribe había polarización, ahora con Petro tenemos polarización, con Santos eran los que estaban a favor de la paz y los que estaban en contra de la paz. Es como si en Colombia no lográramos en lo político, en la democracia, bajar los apasionamientos de imponerme sobre el otro. Es decir, ¿quién tiene razón? O sea, las razones deben ser una construcción colectiva para salir del momento en que estamos, pero yo creo que históricamente siempre hemos tenido polarización y que se le suman estas nuevas economías que hay en este país y de las que muchos hablan. Nosotros creo que no hemos hablado en este proyecto, que son las economías ilegales que están capturando todos los micronegocios en las regiones, por ejemplo, en las regiones que es de donde yo más puedo hablar, y que conviven con sistemas democráticos, pero con un paralelismo democrático y económico por otro lado. Entonces a mí eso lo que me parece complicado es cómo salimos de esto cuando se articulan tantos problemas en esta democracia, pero a la vez me mantengo en el punto de que yo creo que con todos estos problemas creo que podemos enfrentarlo desde la institucionalidad. O sea, en el momento en que estamos viviendo de convocatorias a consultas, de estrategias jurídicas por allá y por acá, yo creo que Colombia tiene elementos jurídicos institucionales para enfrentarlas, aunque sigue como la tormenta de las otras cosas. O sea, no se nos cae Colombia porque tenemos esa institucionalidad, pero con todo lo que vivimos y con esta violencia como cultura que para resolver los conflictos es muy complejo. Un amigo mío decía que los colombianos teníamos este lema: hay que siempre agotar todos los medios violentos de resolver un conflicto antes de entrar a los medios pacíficos. Complicado, Rodrigo. Oiga, yo, dando un paso atrás nuevamente, yo creo que esta discusión, una primera conclusión que yo puedo sacar, es que este es un tema difícil. O sea, las ciencias sociales son difíciles. Usualmente tenemos un entramado de causas, algunas más lejanas, otras más cercanas, y que es difícil desentrañar esto. Yo veo en Viridiana un escepticismo sobre la idea de que es la polarización lo que puede estar causando estas formas emergentes, todavía no consolidadas, de violencia política que estamos comenzando a ver. Y veo una crítica sutil, pero crítica al fin y al cabo, que dice quizás este debate es muy bogotano. En este sentido, alguien en el Catatumbo, en Arauca, en el Plateado, en el Cauca o en Urabá, acostumbrado a ciertas formas de ineficacia del Estado, acostumbrado a una ausencia del Estado, a que la política y los grupos armados organizados tienen una connivencia de años, puede mirar este debate sobre las palabras violentas con cierta inquietud, o por lo menos estos señores de que están hablando. Lo dejo ahí. También me parece, ahora que hablamos de los temas culturales, yo siempre, ahí se me salen ciertos escrúpulos epistemológicos también, cuando uno dice, ¿qué explica la violencia por aquí? Y dice la cultura de la violencia por acá, entonces X es igual a Y. Y entonces las explicaciones culturales siempre necesitan algo más, me parece a mí. Puede haber algo, pero yo creo que decir solamente una cultura violenta, en la que estamos todos de acuerdo, yo creo que llama una pregunta sobre, bueno, ¿de dónde surgió esta cultura violenta y por qué? Yo creo que es mucho más que la cultura violenta. O sea, esto es una composición de causas que da lugar a este fenómeno. En De Justicia hemos hablado mucho de
esta idea de juntar legitimidad con eficacia. Claro. Que, digamos, la sola legitimidad por sí misma no es suficiente, pero la eficacia sin legitimidad es un desastre. Y pensando en eso, me acuerdo también, ahora que Rodrigo menciona a Francisco Gutiérrez, de algo que dice Francisco en alguna parte, y es lo siguiente: en las democracias que funcionan muy bien, la gente tiene los medios para rebelarse, pero no tiene los incentivos porque las cosas funcionan muy bien. En las tiranías, la gente tiene muchos motivos para rebelarse, pero no tiene los medios para rebelarse. Pero en donde no hay ni legitimidad ni eficacia, y donde hay una cosa caótica, y digo esto porque eso tiene que ver con el Catatumbo, con Urabá, con una cantidad de regiones donde absolutamente nadie manda y donde lo que hay es un caos, pues la gente tiene los motivos y además los incentivos para rebelarse. Sí, una idea interesante tocqueviliana que sugiere cierta parábola, ¿no? O sea, Claro. no son en las democracias perfectas, sino son las tiranías, sino estas que están en la mitad donde puede presentarse más violencia política. Esa tesis que me parece como interesante. Pero, digamos, hay cosas particulares de Colombia que tienen que ver con lo que decía Viridiana, porque uno se pone a pensar, un país que también está hiperpolarizado y que ha vivido polarizaciones extremas como Bolivia, nunca ha tenido los niveles, que tiene narcotráfico, nunca ha tenido, que tiene un estado débil, nunca ha tenido los niveles de violencia de Colombia, e incluso Perú. Que tiene conflictos étnicos, tiene conflictos de tierras. Entonces hay algo, yo hace como 20 años escribí un artículo diciendo que lo que salvaba a Bolivia era su gran capacidad de movilización colectiva, es decir, que era un país que en vez de armar una guerrilla para tumbar un presidente tirano, hacen una huelga general y lo tumban. ¿Y se arrepintió Rodrigo de esa tesis? No, sino que eso fue antes de Evo, entonces no sé si después de Evo... No, pero Evo fue una manifestación de eso, de exacto. alguna manera. Sí, entonces, yo creo que hay otros factores que juegan en Colombia, y entre ellos uno de los factores ha sido, digamos, tenemos enormes debilidades de acción colectiva como sociedad. Tenemos instituciones relativamente, o sea, como que sustituimos eso por una cierta institucionalidad constitucional que no funciona mal. Entonces sí, eso es yo creo que pensar la violencia en Colombia, la violencia política en Colombia interpela tantas variables que es difícil responder, pero yo sí creo que hoy un elemento es la polarización corrosiva, que es un elemento que juega entre otros y que es el que uno podría tratar de controlar más evidentemente, llamando digamos, a unos acuerdos que no eliminen nuestras diferencias, que son muy fuertes, pero que las tramitemos con otros lenguajes dentro de un marco institucional, que es lo que tenemos. Eso me gusta esta idea de Rodrigo, que es optimista y decir, bueno, tenemos un entramado de causas, esto es difícil. Pero empecemos, la geografía, pero empecemos en el factor donde podemos tener impacto, donde se puede hacer algo, donde todos podemos trabajar, donde quizás podemos contribuir y donde la consolidación de unas virtudes democráticas, incluso individuales, de autorregulación de cada quien puede jugar un papel. Porque eso tiene que ver con lo que tú decías que en el Catatumbo esta discusión de polarización de Bogotá se puede ver muy extraña. Sí y no. Digamos, cuando en los estudios de la violencia de los 50 había estudios que mostraban que claro, era una violencia donde las identidades partidistas jugaban mucho, pero que cuando la polarización partidista entre la élite bogotana, que no se mataban entre ellos, pero cuando esa polarización crecía, la violencia en los territorios aumentaba. O sea que sí hay un efecto de cascada. Sí, hay un efecto de cascada, sí. Y yo creo que en el asesinato, eso fue lo que me llevó hace algunos años, no 20 menos, a defender la idea de un pacto social para la protección de los líderes sociales. Como diciendo, si todas las fuerzas, los asesinatos de líderes sociales son multicausales, criminalidad organizada, guerrilla, paramilitares, etcétera, etcétera. Pero en algunos es porque se sienten legitimados por discursos del centro. Entonces, si hay discursos deslegitimadores del centro muy fuertes,
eso puede tener algún efecto No, sobre yo los también territorios. creo en esa teoría de contagio y además hoy tenemos el vector, que son las tecnologías de comunicación. O sea, estos conflictos del centro hoy en día llegan más rápidamente a todas partes y se muestran en sus dimensiones incluso más absurdas a veces para todo el mundo y pueden legitimar. Viridiana. Yo estaba pensando en otra cosa, porque estamos hablando de polarización y todo eso, pero también pensaba en el llanto colectivo. Por ejemplo, lo que le ha pasado a este senador Miguel Uribe, yo creo que ha provocado un metafórico llanto colectivo en toda la sociedad. Es decir, independientemente de estar de un lado o del otro lado, creo que a todos los colombianos y colombianas nos ha dolido esto que le ha pasado por nuestra democracia y también por la persona y por lo que representa. Sin embargo, en medio de un llanto colectivo, creo que se siguen buscando culpables. O sea, ¿quién es el culpable? ¿Quién decidió esto? O sea, incluso en un momento de tanto dolor no se baja la agresividad ni la violencia. Porque yo estoy segura, y aquí creo que no me equivoco, que nadie en el país ha dejado de llorar lo que le ha pasado a esta persona vital que estaba trabajando por el país. Entonces, eso me lleva a una reflexión, ¿cómo entonces superar esto? Porque esta es una metáfora del centro, Rodrigo. Pasó en Bogotá y con ese efecto que del que estabas hablando, como, o sea, en palabras coloquiales, oye, si pasa en Bogotá, te va a decir un costeño, oye, eso pasa en Bogotá, imagínate lo que puede pasar acá. Entonces, como el referente, o sea, es acá, es con un personaje nacional y lo lloramos, todo esto, pero seguimos en la polarización. O sea, la pregunta es cómo hacemos para resolver el conflicto de otra manera. Es como mi cuestionamiento. Incluso con el dolor seguimos buscando responsables, culpables, y no nos desarmamos ni en las palabras y ni en las familias, porque no solamente es en las redes, en las familias. Yo quisiera terminar precisamente con este tema. A mí me ha parecido en todo caso, Viridiana, que a pesar de todo, yo creo que el país ha reaccionado de una manera relativamente positiva, como si hubiéramos aprendido una lección, o alguna. No completamente positiva, tampoco quisiera ir más allá de la cuenta, pero que sí hay un propósito, al menos implícito en mucha gente, de que tenemos que evitar a toda costa un resurgimiento político. Como que eso que se llama el pacto social o el acuerdo nacional, como que ya tuviera una primera línea, y es, tenemos que evitar una nueva oleada de violencia política. Y yo creo que el país sí ha venido tomándose en serio ese propósito, me parece a mí. No sé qué tan optimistas son ustedes. Yo quisiera decir una cosa al respecto, y es que yo también creo que hay un cambio. Cuando mataron esos 5 candidatos presidenciales en los 80s, a la gente le daba miedo marchar. El clima era, a uno es que se le olvida, pero el clima... Intimidante completamente. El clima era, sobre todo en Medellín, ¿vos te acordás? No, completamente. En Medellín era tremendo. Entonces yo sí creo que las condiciones... O sea, yo tengo la esperanza de que la cosa no se vaya a repetir tan fácil. Como que entonces este año está el primero de los 5 y van a matar otros 4 más. Yo me temo que yo quisiera pensar que eso ya no es posible. Y yo creo, y en esto hago también una especie de invitación, no sé, yo creo que la población debe marchar contra todo acto inhumano. Venga de donde viniera. Yo creo que en un país tan imbuido en la política, a tal punto que la política captura todo, lo que no aparezca en la política es como si no existiera. Me parece muy importante reivindicar, que es un poco lo que ha hecho Mocus y han hecho otros en el pasado, reivindicar la idea de un espacio humano, que no tiene nada que ver con la política, o no tiene que ver, digamos, sagrado, que es aparte de las disputas políticas. Y esto es aparte de las disputas políticas. Esto no es ni petrista, y yo creo que deberíamos estar preparados para salir a marchar siempre que pase una cosa de estas.
como una, digamos, como vincular la ciudadanía no con lo político, vinculación que es fundamental e importantísima, sino vincular la ciudadanía con otro tema que es fundamental, que es reaccionar contra lo que está por fuera de la política. Y yo creo que lo que está por fuera de la política es esta violencia. Esta violencia no es política. Mejor dicho, hablamos de una violencia política, pero estos son actos inhumanos. ¿Qué opina Rodrigo? Yo estoy de acuerdo, que ese es como el acuerdo básico para la democracia, es la exclusión de la violencia en la política. Y por consiguiente, todo demócrata debe condenar toda violencia en la política, incluso frente a su rival extremo. Y yo creo que ese es como los elementos centrales de un pacto democrático y de un acuerdo nacional, la condena de toda violencia que pueda invocar razones políticas o motivaciones políticas, bueno, en general de toda violencia, pero esta tiene un efecto multiplicador tremendo. Y el respeto de las reglas democráticas, o sea, un compromiso con decir, bueno, quien gane en el 2026 ese es y lo vamos a aceptar, y si hay alternancia, que tiene que haber la posibilidad de la alternancia. Yo creo que nos olvidamos de la violencia que evitamos permitiendo la alternancia hace 3 años. Es decir, que saliera un presidente de derecha y llegara uno de izquierda. Y no hubo una gota de violencia en ese momento en Colombia. O sea que los colombianos podemos, no tenemos la fatalidad de estar atrapados en una violencia política, sino que tenemos una cierta tradición democrática en la cual nos podemos montar y podemos reforzar. Y ese respeto de la institucionalidad hace parte de ese ámbito de lo sagrado también. Parte de lo que no es político es un poco una interpretación descabellada, una interpretación jurídica o constitucional absolutamente demencial. Eso es capturar la institucionalidad, eso es aprovechar las reglas de juego para torcerles el cuello. Eso también tenemos que protegerlo, que no venga un ministro de Justicia a decirnos que la interpretación debe ser esta cuando es totalmente contraria a la tradición y al sentido común jurídico. Eso también hay que protegerlo. Yo creo que me parece como interesante esto que vamos viendo como unos propósitos generales o acuerdo nacional. Uno es la violencia política no puede tener lugar y todo la vamos a rechazar unánimemente. Otro, creo que citando a Francisco Gutiérrez, es no enloquecer la nación también, como se decía antes. Y el otro es el respeto irrestricto a las reglas de juego, sobre todo a la regla de juego que tiene que ver con la transmisión del poder, que tiene que hacerse de manera pacífica. No sé por qué en medio de la conversación se me vino a la cabeza que en esta ocasión la palabra terrorismo no se ha utilizado. Que me parece interesante porque de alguna manera este magnicidio tuvo algo que ver con eso. Parece ser una forma deliberada de intimidación a toda la sociedad, de crear o sembrar terror. Viridiana. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en esa sensación de esperanza que tiene Mauricio y que tiene Rodrigo. Creo que no tenemos las condiciones que teníamos en los 80 para que ese exterminio de candidatos a la presidencia se den. Y creo que efectivamente no vamos a volver al pasado, ni estamos en el pasado, y que hay que proteger lo que tenemos en este momento. Pero me sigue doliendo, y creo que a todos, que haya pasado, porque sí, no debió pasar ni siquiera esto. Entonces es un optimismo hacia el futuro, saber que no estamos en el pasado, pero tener como los que es, como, oye, pasó y nos ha sorprendido a todos, porque no pensamos que podía pasar, que no podía pasar. Y creo que de pronto no hablamos de terrorismo, pero creo que sí es un acto que ha generado un terror frente a esto, y de pronto podemos reaccionar frente a ese terror, porque pasó lo que no debía haber pasado. Y el terrorismo lo que busca es una
reacción autodestructiva de la sociedad, que es lo que queremos evitar, y por eso esta conversación, creo yo. Pero Viridiana tiene razón, esto de alguna manera ya es una máquina, ya es, pues para todo este proceso electoral, para este año que tenemos de elecciones, esto ya va a estar ahí. O sea, ya es un proceso irregular, per se. Bueno, a Mauricio, Rodrigo, Viridiana, muchas gracias, y a toda nuestra audiencia igualmente. Un abrazo. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.